Hola gente, ¿cómo están? Aquí me encuentro con Bruno, una de las personas que han hecho historia dentro del Festival de Viña, pero no solamente por algo ligero, sino que fue el intérprete o el traductor de las NMIXX, el primer grupo coreano de K-pop presentado acá en Viña del Mar. Y hoy nos encontramos, como ven, tomándonos un tecito con Beat and Beat. Soy Benjamín Vergara Gallardo y estamos en My House Café. Eso, un aplauso para el equipo, por favor. Bueno, Bruno, gracias por venir en realidad. Como te mencionamos, está recién empezando. Ujú. Y una de las primeras preguntas que me gustaría saber es, ¿cómo llegaste a Corea? ¿Cuál fue el punto clave que dijiste me voy? Mira, yo tenía en ese momento 18 años, fue la edad en la que me fui a Corea del Sur. Siempre desde chico tenía esa gana, como tenía la energía, las ganas de irme a Asia. Tenía ese como bichito de la curiosidad de salir de Chile y de ir para allá por el tema de la tecnología, los videojuegos, soy fanático de los juegos. Y en ese momento estaba saliendo de cuarto medio y dije, pucha, ¿sabes qué? Quiero cumplir mi sueño, me quiero ir a Asia. Yo partí estudiando japonés primero, Ok. y estudiando japonés empecé a entender el idioma, la cultura, y luego de eso descubrí que estaba este increíble programa del gobierno de Corea. ¿Sí? Ah, Sí, es un programa de becas que creó el gobierno de Corea para 120 países del mundo alrededor. No sé ahora actualmente cuántos más habrán agregado. Pero claro, ellos crearon ese programa y la idea es que en el caso de Chile, un chileno al año puede irse a estudiar a Corea del Sur, la carrera completamente pagada, más un año de idioma de coreano. entonces como un solo chileno en esa ocasión. Sí. ¿Y cómo entonces cómo llegaste a eso? ¿Fue Eh, privilegiado de no, ahí? el privilegio no fue Entonces, ¿cómo fue? sacrificio, conste. Mira, de 100 postulantes queda solo uno, pasas por un proceso súper extenso de entrevistas, papeleo, tienes que tener pruebas de idioma para demostrar que eres capaz de poder desenvolverte allá, te piden un resumen de tu plan de estudio, cómo vas a tener la vida en Corea, o sea, es un montón de cosas que hay que preparar. Ok. Esa postulación se hace una vez al año y yo en ese entonces dije, ¿sabes qué? Estoy decidido, lo voy a hacer. Entonces empecé a estudiar coreano por mi cuenta. Tenía un profesor que visitaba una vez a la semana para tener clases. Eran 3 horas de clases. Pero, dato curioso de todo esto, yo en ese momento no estaba viviendo en Santiago. ¿En qué parte estás viviendo? A mí, cuando llegué a la enseñanza media, mi familia la trasladaron al sur por temas de trabajo. Entonces yo estaba viviendo en la Araucanía, en Temuco. Se hice mi enseñanza media completa en Temuco. Y cuando salí de cuarto medio dije, ok, esta es mi meta, tengo que lograrlo como sea. Yo había entrado en ingeniería en la Universidad de Chile, pero en ese entonces lo que más quería era irme a Corea. Entonces empecé a estudiar coreano, pero en Temuco no había clases de coreano. Las clases de coreano las daban en Santiago o en Concepción. Las clases de Concepción no se habían abierto en ese momento, estaban solo las de Santiago disponibles. Entonces yo empecé a viajar todas las semanas a Santiago. En ese momento como que era toda una nube, como que no se entendía nada realmente de qué era lo que iba a pasar, si esto se iba a poder concretar. Claro, igual era incertidumbre grande. Obvio que sí, y la gente pensaba que yo estaba loco, o sea, me dijeron, oye, estás ahí enfermo, o sea, esto no va a funcionar, esto es una locura, yo creo que deberías enfocarte simplemente en quedarte acá, hacer tu carrera de ingeniería acá en Chile y ya. Pero yo tenía esa meta, tenía esas ganas de irme a Corea, Sí. y así fue como empecé a hacer todo este tema de la preparación para la beca del gobierno de Corea. Entonces empecé a viajar una vez a la semana a Santiago, me iba en bus, luego de eso abrieron las clases en Concepción y empecé a irme a Concepción todos los fines de semana. Ah, Y claro, o sea, de Temuco a Concepción son alrededor de 4 horas en bus aprox. Si yo me iba 4 horas en bus los días sábados, tenía la clase de coreano que duraba 3 horas y luego me tomaba el bus de vuelta para irme a Temuco de nuevo. Sí, entonces era bastante el sacrificio, era mucho estrés también, porque también tenía a mis papás que eran como, oye, ya, pues, pero ¿qué es esto? ¿Estás como jugando? ¿Te estás yendo como a estudiar coreano? ¿Estás seguro que va a funcionar? Sí, era harta cosa. Claro, sí, porque ¿cómo fue ese momento en el que ya te enteraste de que te ganaste esa beca? ¿Cómo fue el sentimiento, quizá? Lo recuerdo perfectamente. Yo postulé al tema de la beca de Corea, ya había pasado el papeleo, había pasado las entrevistas. Para las entrevistas llegamos solo 3 personas. Entonces yo en ese momento paso la entrevista, me fue súper bien, pude hablar en coreano, pude hablar en inglés. Conste que yo tenía solo 3 meses de coreano, no tenía más que eso. Yo sabía lo básico, lo básico. Pero me aprendí como las preguntas más importantes que me pudieron haber hecho en la entrevista y dije, ya, con esto voy a salvar, yo creo que lo voy a lograr.
Y luego de eso, en la primera semana de noviembre salieron los resultados. Yo estaba en el universitario. Estaba en clases de matemática en la mañana y me acuerdo que me llamaban por teléfono justo en el break de la clase y me dicen, oye, estamos llamando a la Embajada de Corea para contarte que tú fuiste el elegido para obtener la beca del gobierno de Corea e irte a estudiar a Corea en febrero del 2017. Y yo, ¿qué? Yo te juro que estaba en shock, como que se me enfrió todo el cuerpo. La reacción esa de que te sube el calor y después te va. Fue una locura, yo no lo podía creer porque dije, todo el sacrificio que se realizó para poder llegar a esto, todo el empeño que le puse valió la pena. En eso llamé a mis papás, eran como las 9:30, 10 de la mañana. Llamé a mis papás, justo mi papá ese día le habían dado libre, porque era como justo un día después de Halloween, era algo así, pero la cosa es que él estaba en la casa. Llamo a mis papás, me contestan y mi papá dice, ¿qué? ¿Cómo? ¿Te ganaste la beca? ¿Qué? Y claro, estaban pero vueltos locos, no lo podían creer. En ese momento ya me habían pedido que tenía que mandar el pasaporte para ver todo el tema de la visa, empezar a preparar las maletas, los papeleos para llegar allá. O sea, era una chorrera de cosas que había que preparar para empezar esta aventura en Corea. Y claro, el 27 de febrero, o 23 de febrero, llegué a Corea del Sur. Llegué a Corea, llegué a Seúl y en eso automáticamente me tuve que tomar un vuelo hasta Busan. Porque yo mi curso de idioma, el año que estudié coreano en Corea, lo hice en Busan, en el sur de Corea del Sur. Y cuando llegaste, o ya cuando llevabas un año quizás, ¿qué fue como lo más choqueante para ti o el tener que acostumbrarte a este nuevo estilo de vida? Mira, yo creo que yo de personalidad siempre he sido como súper activo, me gusta ser proactivo, me gusta que las cosas salgan rápido pero bien, entonces por ese lado sí me acostumbré bien a la cultura coreana. Lo que sí me chocó fue que estaba en un ambiente en que yo era el único distinto. O sea, allá la población es súper homogénea, entonces subirte al metro, por ejemplo, que te estén mirando muchísimo por ser extranjero. Igual tengo el pelo crespo, entonces se fijaban mucho y me preguntaban a veces así como, oye, ¿dónde te hiciste la permanente? Como, me dicen, ¿de dónde sale ese estilo de pelo tan peculiar? Y claro, esas cosas como que igual te dan a demostrar y te muestran que la cultura coreana en realidad es más cerrada, es un lugar que está totalmente alejado de nuestra cultura, está al otro lado del mundo. Entonces llegar ahí y empezar a meterte en la sociedad, a estudiar en ese momento, porque yo iba a empezar mi carrera en la Universidad de Hanyang en ese momento, 90% en coreano, 10% en inglés. Y no era que yo estaba de intercambio, o sea, yo iba a estar con los estudiantes coreanos que habían entrado a la universidad el primer año y ellos iban a ser mis compañeros. Claro, porque eso igual es como el trato de que ellos te podrían haber dado, y no hubo así como dejaste de lado en algún momento o siempre fue así como acoplarte desde el primer momento. La verdad es que yo tengo esa capacidad como de adaptarme muy bien a diferentes situaciones. Entonces lo que mejor hice desde que entré a la universidad fue adaptarme. Me adapté absolutamente todo lo que ellos, como el sistema que ellos tenían tanto de estudio como cultura. Siempre estuve adaptándome y lo recibí de la mejor forma. O sea, no era que lo estaba pasando mal al adaptarme, sino que era una experiencia nueva. Claro. Entonces, gracias a que tenía como esa capacidad de adaptarme, también me hice muchos amigos, siempre me recibieron bien. Nunca sentí que me discriminaran. Mis compañeros siempre fueron un 7, no tengo nada que decir de ellos. Y por ejemplo, ¿desde ahí nace así como el gusto a la música del K-pop? ¿O venía igual de antes? Mira, esto es una pregunta bien curiosa, porque la verdad es que cuando yo era chico y estaba como en la básica o en la enseñanza media, la única música que yo escuchaba era de los juegos. Y era así, súper nerd. Nunca tuve como ese gusto por, no sé, salir de fiesta o escuchar la música al momento. Yo era como súper de casa. Entonces la música que yo escuchaba era así, la música de Sonic, Mario, Zelda. Esa era como la música que yo escuchaba. Pero cuando empecé a escuchar coreano, a estudiar coreano, perdón, en las clases de coreano siempre mencionaba a mi profesor como los dramas coreanos, mencionaba también cantantes famosos y obviamente los compañeros con los que yo estaba en la clase también tenían como su cierta motivación para estudiar el idioma. Y muchos de ellos estudiaban o por la motivación de los K-dramas o por el K-pop. Entonces yo en ese entonces empecé como a cachar qué tan grande era este tema del Hallyu y también empecé a escuchar K-pop. Pero no era como que tuviese un grupo favorito, sino que las canciones que mis mismos amigos me presentaban o las que me aparecían en YouTube cuando buscaba videos en coreano, era lo que yo estaba escuchando.
Era como fue así como partió el conocimiento y entender cómo funcionaba el tema de la música en Corea. Fue de esa forma. Pero, dato curioso, cuando yo me fui a Corea se había formado recién el grupo NCT. Y NCT justamente es un grupo que se compone por subunidades de varios países, no son todos coreanos, y eso me marcó muchísimo. Sé que quizás no significa mucho para ustedes, pero al ser un grupo formado por personas de diferentes partes del mundo que cantan en distintos idiomas, me llamó mucho la atención y eso también se juntaba con la fecha en la que yo me había ido a Corea. Entonces quedó como ahí esa semilla como un grupo que a mí me gustaba por el hecho de que se relacionaban como por la faceta o por el momento de la historia en la que estaba pasando en ese momento. Claro, entonces ese grupo es como la actual, ¿o no? Como con la diversidad cultural que está en los grupos. Mira, son más de países asiáticos, o sea, tienes integrantes de Japón, de China, de Corea, de Tailandia, va por este lado acá. Claro, va como por ese lado de Asia. Y por ejemplo, ya ahora igual te investigamos, obviamente hay que hacerlo, y escuchamos tus canciones. Y para ser sincero, a mí me gustó más la segunda, que es la de Follow Me, donde también cantas en coreano, si no me equivoco, ¿no? Sí. Mira, el álbum Finally Me, justamente el nombre expresa como finalmente expresar o finalmente vivir el momento en el que estoy. Es una combinación de todos los sucesos que viví en Corea, la vuelta a Chile y también combinar un poco de lo que fue irme a Corea cuando tenía 18 años. Entonces este álbum es una combinación de todas estas cosas y las canciones están justamente en varios idiomas, que es como mi esencia, es lo que soy. Follow Me, por ejemplo, es la canción que está en inglés y en coreano, mezcladas las dos. Y es una canción que expresa el hecho de olvidarse de los problemas, olvidarse del estrés, y es como, sígueme para pasarlo bien. Sí, es como es el vibe de esa canción. Sí, me gusta la escena del estacionamiento, esa es mi favorita. Sí. Y por ejemplo, así como ya pasando al tema K-pop en sí, tú como traductor hiciste historia, pero también tuviste que tener una escalera para llegar a esa cima, por así decirlo. ¿Cómo fue tu empezar dentro de la traducción o interpretaciones hacia la persona? A veces la gente dice así como, oh, él tuvo que haber hecho algo o debe ser hijo de alguien y se consiguió el dato. Pituto. No, gente, no. Fue 100% esfuerzo, nada gratis. Yo la verdad es que cuando me gradué de ingeniero en computación estuve trabajando un año para una empresa coreana y en ese entonces ya me había tocado ser intérprete, pero había sido un poco más difícil de lo que estaba trabajando acá. ¿Por qué? Porque me había tocado ir a representar a la empresa en la que yo trabajaba a Estados Unidos, a ferias internacionales. Y en ese entonces, surprise, mi jefe había revisado que yo hablaba más idiomas, no solo coreano, inglés y español. Yo también hablo un poquito de japonés y un poco de chino. Entonces, cuando fuimos a la feria internacional, me tocó traducir del japonés al coreano, del chino al coreano, del inglés al coreano y del español al coreano. Fue una combinación pero completa, fue una bomba. Yo te juro que ese día... la cabeza se me reventó, no daba más. Claro, no se te traspapelan los idiomas de repente, así como estás hablando algo y... Sí, obvio que sí. Y el tema es que no sé cómo funcionará el resto de gente que habla más idiomas, pero mi cerebro funciona de una forma particular. Yo como que divido en áreas los idiomas que estoy hablando. Entonces el español y el inglés están en la misma área, pero el coreano, el japonés y el chino están en otra área. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que cuando yo combino ambas áreas, funciona bien. Pero si yo mezclo áreas de la misma zona, idiomas de la misma zona, ahí es cuando se genera este conflicto. ¿Por qué? El japonés, el chino y el coreano tienen muchas palabras parecidas, porque la raíz de esas palabras viene del chino, finalmente. Entonces me pasaba cuando estaba traduciendo en California para la empresa, estaba traduciendo del japonés al coreano y efectivamente a veces se me mezclaban las palabras. Era muy complicado y era la primera vez que estaba trabajando como intérprete, entonces fue un desafío súper grande. Entonces esa fue como la primera experiencia que yo tuve. Luego de eso volví a Chile y contacté a la embajada de Corea diciendo así como, oye, estoy de vuelta, si ustedes necesitan cualquier servicio de interpretación, estoy disponible para lo que ustedes necesiten, o si hay algún programa en el que podamos conectar a las personas que volvieron de Corea o que quieren irse a Corea, estoy aquí, cuenten conmigo en lo que necesiten. Fue así como partió y me habían contactado para ser intérprete del concierto de Kim Young-jun, el actor que sale en Voice Over Flowers. Ah, sí. Sí, él había venido a Chile y en esa oportunidad me habían contactado para ser intérprete. El problema fue que Dios
que también había sido mi primera vez para ser intérprete en un concierto de K-pop. Yo no había sido intérprete nunca en un concierto de K-pop, yo había sido intérprete para reuniones de negocio o el tema este como que había salido en la Feria Internacional en California, pero no había estado traduciendo un concierto. El tema es que yo llegué ese día al lugar donde tuve que traducir, fue en el Teatro Cariola, y los coreanos me dicen, ok, tú vas a ser el intérprete del show. Y yo como, es mi primer día trabajando en esto. Como un montón de presión. Y te preguntaron, te dijeron, ¿no? Claro, lo que pasa es que cuando eres intérprete te dividen en 3 áreas. Tienes el área de logística, que tiene que ver con ir a buscar al artista al aeropuerto, ver el tema de hoteles, comunicarte con el equipo coreano si es que hay cualquier cosa que ellos necesiten de temas de organización. O sea, eso es como un área. Luego de eso tienes el área de técnica, que tiene que ver con todos los equipos técnicos que van a utilizar en el escenario, hablar con los productores o con los directores del área específica, no sé, sonido, luces, efectos especiales. Tienes como toda esa área como específica. Y luego de eso tienes el show interpreter, que es el intérprete del show, Claro. que es justamente la persona que está atrás de las cortinas o a veces arriba del escenario, traduciendo todo lo que diga el artista cuando conviva con el público, ¿sí? Y acá la parte importante, que mucha gente también lo comentó en los comentarios cuando salió el tema del video de Viña, fue que el trabajo que se hace aquí, más que traducir, es interpretar. Exacto. Porque no es que tú estés diciendo literal lo que dice el artista, no es como que tú digas, dice que está muy contento. No, se tiene toda la emoción. La idea es ponerle la emoción, intentar transmitir tal cual como el artista lo está diciendo, o viceversa, si es que el público está diciendo algo en español y se lo quieren decir en coreano al artista, la idea es que el artista lo sienta con la misma emoción. Y ese es el trabajo como más complicado, porque uno, estás en tiempo real, dos, tu voz está saliendo ahí mismo en el escenario, entonces va a escuchar cualquier cosa que digas o que te equivoques, todos lo van a escuchar, lo que agrega una presión mucho más alta. Y tres, tienes que estar a 2 bandas, a veces hasta 3. Tienes que tener un micrófono, que es el que sale al público, otro micrófono que sale al audífono del artista, el in-ear, que es lo que tú le vas a hablar en coreano al artista, y a veces hasta puedes tener un tercer micrófono para comunicarte con el presentador o MC del evento. Si que tienes que decirle algo al presentador, al animador por interno, usas ese tercer micrófono. Entonces te podrás imaginar, yo con 3 micrófonos a la vez, el concierto andando por ahí, es una locura. Y ese día me habían pedido que fuera el show interpreter, y yo de verdad que estaba como en shock. Dije, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿es aquí el inicio y el fin? ¿O esto va a ser el inicio de algo increíble? Gracias a Dios salió todo súper bien. Fue algo muy bonito, muy bonita la experiencia. Y desde ese entonces empecé ya a trabajar más como intérprete en mi tiempo libre. Yo también tengo mi trabajo formal, soy desarrollador de software, pero cada vez que me llaman para hacer el tema de interpretación intento como ajustar mi tiempo para estar ahí y poder aportar en lo que se pueda. Claro, ¿y cómo fue este acercamiento al Festival de Viña? Porque igual, ya ahora tú mencionas que a veces hay que tener 2 o 3 micrófonos, pero en el festival tuviste un solo micrófono así como para todo. Sí, ¿Cómo fue sí. esa experiencia de llegar ahí, subirte al escenario, ver todo lo que, toda la gente, los gritos? Fue una locura, fue una locura. Él es Bruno, nuestro intérprete con NMIX. 오늘 번역분들 브루노라고 합니다. 네. Bueno, Bruno. Yo recuerdo que el momento en que entré al escenario estaba en un corte comercial, entonces me dijeron, mira, vamos al escenario para que veas al público y así entiendas cómo va a ser todo esto. Me acuerdo que la Karen me tomó de la mano, fuimos con la Karen caminando con el Rafa y me dicen como, acá está el público, hagamos una práctica, me dice. Y claro, y en ese momento, como dices bien tú, tenía solo un micrófono. Entonces tenía que sí o sí ser capaz de recibir toda la información de una y poder traducir con ese micrófono para ambos lados. Lo genial de eso fue que el equipo de Viña fue súper profesional. Ellos lograron conectar ese micrófono a los in-ear de los animadores y de las chicas de NMIX. Entonces lo que yo hablaba salía para ambos lados y para el público también. Entonces gracias a eso también se hizo como menos complicado el tema de poder traducir con un solo micrófono. Y claro, el momento en que toca entregarles las gaviotas y yo entro al escenario y la gente empieza a aplaudir y la emoción, está el nivel de adrenalina que tienes. Yo la verdad es que estaba nervioso antes de eso. Pero más que nervioso te queda ansioso. Era esa como ansiedad de poder salir por fin y traducir y todo eso. Pero el momento en que ya entro al escenario dije ya, aquí empieza, tengo que darlo todo, me tengo que olvidar de cualquier otra cosa, enfócate en esto. Y gracias a Dios salió todo bien. Salió todo súper bien, las chicas entendieron todo lo que les dije.
les pudimos decir los premios de la Quinta Vergara en coreano y creo que eso fue como lo más genial de todo. Sí, porque, bueno, este festival igual fue como raro en las entregas de premios. Es como decirlo, porque por ejemplo, Pierre con P se le entregó la gaviota, si no recuerdo, la de plata o la de oro, con otra música que no es la normal. No tenía idea de eso. Sí, pues, porque Pierre con P justo termina su rutina Ajá. con un dembow, si no me equivoco, con Ya. un reggaetón y de repente empieza a sonar, le dicen la gaviota, Rafa sale atrás bailando con la gaviota y todo eso. No había visto eso. Sí, a mí fue la que más me gustó la presentación, o sea, la entrega de... Ajá. Pero dentro de todo esto, de la entrega ya, ¿tú fuiste también quien acompañó al grupo de NMIXX durante todo su recorrido en Viña o No. fue otra persona? Eso también es un dato curioso. Porque yo el año pasado había trabajado con NMIXX también. Y en ese entonces estuve más encargado del tema de logística. No fui el intérprete de show en esa vez porque estaban con mucha necesidad por la parte de técnica y la parte de logística, entonces yo estaba metida en esa área. Y esta vez se suponía que yo iba a acompañarla para todo lo que era la organización del festival, o sea, de principio a fin. Pero justo el día antes del show de NMIXX tenía otro show. Había un fan meeting de un actor, Kang Tae-oh. Trabajé con él en el 2020. Sí, salimos juntos en un drama. ¿En cuál fue? En Run On, se llama. Ah, ahí está. Yo pensé que había salido en la Casa de Papel de Corea también. También salí en eso. Sí. ¿Cómo fue Dato eso? curioso. Sí, ¿cómo llegaste a eso? También larga historia, pero fue que una amiga mía que trabajaba en medios de comunicación en Corea me contactó y me dijo, oye, están buscando extras extranjeros y necesitan hombres que hablen coreano para que aparezcan en programas de televisión coreanas y series. Y dije como, ya, intentémoslo. Fui a la audición, vieron mi nivel de coreano, vieron que salía bien en cámara y me dijeron, aprobado. Listo. Vamos. Quedaste. Sí. Y así fue como que empecé también a trabajar como extra en los dramas coreanos. Salgo en programas de televisión, salí en La Casa de Papel, en Run On, salgo también en videos musicales. ¿Y cómo? Quizás no estamos yendo a otro tema, pero igual está interesante esto. ¿Cómo es la logística de trabajar detrás de todas estas cosas? ¿Es así como cuadrado? Yo me lo imagino como súper cuadrado, súper preciso todo, pero quizás no lo es tan así como más de improvisación, quizás... Es súper estructurado, súper estructurado. A nosotros nos llamaban por lo general a las 6, 7 de la mañana y terminábamos de grabar a las 3 de la mañana del día siguiente. Y tú dirás como ya, ok, o sea, grabamos de 6 de la mañana a 3 de la mañana del día siguiente, tú que has quedado listo un capítulo. No, señor. Alcanzábamos a grabar la mitad de un capítulo quizás, si es que... Y era repetir la misma escena 1000 veces. Nunca me olvido que había una escena en la que la actriz tenía que caerse y se le caían todas las cosas al piso. Esa escena la repetimos millones y millones de veces y tenían listo toda la indumentaria para que ella se volviera a caer con la misma emoción, volvían a poner todas las cosas en el mismo lugar porque ella llevaba como una bandeja, volvían a poner todos los detalles en el mismo lugar, o sea, para que quedara perfecto y de todos los ángulos habidos y por haber. Tú dices, ya, pero ¿cómo? O sea, siendo Corea como por el avance tecnológico y todo eso, ¿no tendrán como millones de cámaras y todas las captan al mismo tiempo? No, ellos tienen una sola cámara principal o máximo dos y con esas cámaras captan todas las escenas que se van a grabar en el drama. Entonces sí, era muy preciso. Igual es increíble como estar alrededor de gente tan profesional, porque ellos son realmente pioneros en el tema de la industria de los dramas, y te das cuenta que tienes que adaptarte sí o sí a eso. A mí no me costó adaptarme, pero sí es interesante el hecho de que ves toda la gente corriendo alrededor, están preparando la escenografía, están preparando a los actores al mismo tiempo. Por otro lado tienes una persona que ya está haciendo edición, o sea, es una industria gigante. Claro, ¿y a ti te gustaría impulsar también aquí en la actuación acá en Chile? ¿O como extra quizás? Sería interesante hacerlo, la verdad es que fue una experiencia muy bonita, yo estuve haciendo eso casi 2 años en Corea. Y volver a hacerlo sería como recordar esos momentos bellos que viví en Corea, cuando era parte como de los elencos de los dramas, sería interesante volver a hacerlo. Pero sí, volviendo a la historia principal. Sí, nos cambiamos un poco. Justamente el día anterior del show de NMIXX estaba el fan meeting de Kang Tae-oh. Y yo en ese entonces estaba como el intérprete de show y además estaba como telonero. Entonces fui telonero de Kang Tae-oh, tenía como mi staff completo, mis bailarines, mi sonidista, la persona encargada del vestuario, la parte de voz, estaba todo listo.
Entonces, justamente como yo tenía ese show el día anterior, no podía acompañar a NMIX todos los días de corrido. Y es por eso que entró Shirley. Ella es parte de nuestro grupo de amigos que somos intérpretes y lo hizo increíble. Ella los acompañó de principio a fin. Le tocó duro porque eran muchas las actividades que tenían las chicas en Viña. Tenían muchas entrevistas, ruedas de prensa, y ella estuvo ahí, pero de principio a fin. No tengo nada que decir. Y por ejemplo, menos mal que no está aquí Kid Voodoo, pero ¿cómo fue ese acercamiento con Kid Voodoo? Porque el año pasado también estuvo presente nuevamente Kid Voodoo y sacó una foto con las chicas y todo, pero este año salió a cantar. Sí. No sé, o por ejemplo, ustedes como intérprete le recomendaron la canción quizá o quizá ellas de ya venían con una canción en mente. ¿Cómo fue? No, eso venía listo. Lo interesante fue que en las primeras reuniones que habíamos tenido con el equipo de Viña, nos habían dicho que iba a haber como un cover o una colaboración de un artista chileno. Esa fue la información que nos dieron a nosotros, que obviamente era la forma que ellos tenían que expresarlo, porque si no se podía quizá se puede hacer un leak de información y salir, Claro. y esa no era la idea. Pero el tema fue que nosotros pensamos y decíamos, ok, ellos van a hacer un cover de la canción en el escenario, y sería. Después nos enteramos que era una canción de Kid Voodoo porque nos mandaron el setlist. Y fue como, oh, es una canción de Kid Voodoo, entonces van a hacer un cover de Kid Voodoo en el escenario, qué bacán. Y nos remontamos al momento en que ellas hicieron el ensayo general del show de Viña arriba del escenario. Y dicen como, ya, y en un ratito más va a entrar Kid Voodoo a cantar con ellas. Y yo como, ¿qué? Fue como de la nada, y ahí apareció Kid Voodoo, muy simpático, una persona increíble, no tengo nada que decir. Fue muy bacán como tener ese como approach y poder trabajar con él en ese ratito. Él fue muy cercano a las chicas, muy simpático, aceptó absolutamente todo lo que le pidieron en el equipo coreano. Entonces, no, fue muy bacán. Y el hecho de verlo en el escenario con artistas coreanos fue como chocante al principio. Fue como, wow, están juntando las dos culturas arriba del escenario de la Quinta Vergara, que es como el festival más grande de Latinoamérica. Entonces, fue una experiencia muy bonita, muy bonita. Sí, me imagino. Yo cuando lo vi, yo quedé así como, ¿qué hace Kid Voodoo ahí de nuevo? Era como el cuarto, tercer día que aparecía Kid Voodoo ahí. No, pero bueno, saliendo de Kid Voodoo, bueno, las chicas se presentaron y yo tengo una pregunta más personal, sinceramente, porque mi pareja igual escucha harto K-pop, mi mamá está muy pegada con el K-drama y yo siento que igual no hubo tanta como aceptación del público general por las NMIXX, como que nunca supieron quiénes eran las personas normales. Por ejemplo, mi abuela como que las vio y dijo, ah, ser un grupo de chinitas. Y es como, no, ¿cómo tú ves el ámbito musical allá en Corea con la producción musical acá en Chile en ese sentido? ¿Cómo se entrelazan? Es una buena pregunta, y mira, la verdad es que esto es algo que quizás debió haber pasado hace mucho tiempo. Quizás debieron haber invitado, debieron haber estado artistas coreanos en el Festival de Viña hace, no sé, entre 2019, 2018, que era cuando ya empezó el boom de los grupos coreanos y de Hallyu acá en Chile. Pero claro, pasó ahora en el año 2026 y creo que cierta como parte de la población, más de las generaciones nuevas, sí conocen y entienden el K-pop, sea para bien o sea para mal. O sea, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, y son gustos personales y eso se respeta. Y yo creo que las generaciones más antiguas quizás no lo entienden muy bien. Y es porque no se han visto expuestos a la cultura y tampoco han recibido como tanto contenido de lo que es el K-pop o los K-dramas, ¿sí? O sea, obviamente hay muchísimos fans de K-dramas de varias generaciones, pero yo creo que la música es algo más particular. Y creo que el paso de NMIXX por Viña fue algo súper positivo. No solo fue como darle el gusto a todos los K-pop fans, sino que también fue como mostrarle a nuestro país y a la cultura del festival que pueden venir artistas de todos lados, de distintas edades, y que el festival es para todos finalmente.
Porque a veces pasaba que, claro, vienen muchos artistas súper renombrados, súper conocidos, y que engloban a cierta cantidad del público o ciertas generaciones de que van a ver el Festival de Viña, pero queda fuera de este grupo. Y la verdad es que el auge del K-pop en Latinoamérica, en México, Brasil y Chile es tan alto que yo estoy seguro que el artista que traigan de K-pop al Festival de Viña va a ser un éxito, sí o sí. O sea, cuando habíamos visto que a las 3 de la mañana la Quinta Vergara estaba llena. ¿Cuándo? O sea, fue histórico, fue increíble. Y yo cuando salí al escenario y vi que el escenario estaba lleno, que todas las gradas estaban llenas de gente todavía, me di cuenta una vez más que independientemente que sea un género que quizás no todo el mundo conoce en Chile, sí tiene un público que lo acepta y lo quiere. Es eso, creo yo, como lo más importante. Claro, sí. Es una buena reflexión en ese sentido. Y de manera profesional o personal, ¿qué grupo te gustaría ser intérprete o telonero? Uno, dame uno nomás. ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! No me quiero quemar con ningún grupo en realidad. No, hay que mojarse de potito en esta. Un solo grupo. Mira, sería muy muy bonito y sería una experiencia increíble poder ser el intérprete de los conciertos que se vienen de BTS acá en Chile. Creo que sería una experiencia única. Me encantaría poder ser el intérprete de ellos para poder expresar y transmitir toda esa energía a las fans de BTS, a las y los fans de BTS. Sí, bueno, ya saben, por si acaso, él lo va a hacer. Hay que manifestarlo. Vamos chicos, que se Hay que puede. manifestarlo. A ver, espérame. ¿Cómo vamos con el tiempo? Mira, les queda como 3 minutos para cerrar. ¿Sí? Sí. Entonces, cerramos con la última pregunta. Ok, dame. ¿Cuál es tu futuro? ¿Cómo te ves de aquí a 5 años quizás menos? Dame 2 años de tu vida. Prefiero 2 años, la verdad es que nunca Sí. me proyecto a tan largo porque cualquier cosa puede pasar y yo la verdad es que soy una persona que va cambiando muchísimo. Soy una persona súper activa, hago muchísimas cosas, o sea, tengo mi trabajo fijo, trabajo mi tiempo libre como intérprete, hago clases de coreano, estoy haciendo un magíster, estoy metido en el tema de la música, o sea, es una chorrera de cosas. Y yo la verdad es que no sé realmente qué es lo que vaya a pasar así con exactitud, pero lo que sí siento es que quiero seguir siendo un puente cultural entre Chile y Corea. Eso es algo que quiero seguir haciéndolo, me gusta hacerlo, me gusta motivar a la gente a que se interioricen en el país, en la cultura asiática, creo que es algo súper importante. Y quiero seguir creciendo también, quiero seguir lanzando música, quiero seguir haciendo como contenido exclusivo que venga con esta esencia mía, que es una combinación de culturas y de idiomas, y transmitir eso a la gente. Creo que eso es como lo que te podría decir como más concreto. ¿Y en qué momento quedarás satisfecho? Wow. Bueno, como dicen ahí, uno nunca deja de crecer. Tener una meta o tener un objetivo en la vida es lo que le da el sentido. Y creo que si bien he hecho muchas cosas para la edad que tengo, no estoy satisfecho todavía. Creo que puedo dar más. Siempre puedo dar más. Y si bien estoy contento con lo que he hecho, estoy muy orgulloso de las cosas que han pasado en nuestro país. Y justamente el tema de NMIXX fue algo increíble que se me notó mucho en la entrevista que se me hicieron, que se me hizo después del concierto. Yo estaba con una sonrisa de lado a lado. Y es porque fue algo de verdad único y no pensé que iba a pasar. Entonces, viendo esa experiencia, claro, estoy muy contento con eso, pero me gustaría que diéramos más pasos. Me gustaría que siga creciendo esto y seguir siendo parte de este engranaje que conecta ambas naciones. Bueno, muchas gracias por venir, Bruno. Fue una bonita experiencia. Una pequeña pausa. Ahí está, dejé el corte natural por si acaso. ¿Podrían cerrar también? No sé si tiene alguna canción próxima a lanzar, algo que quiera anunciar. Estoy grabando algo, pero no sé si podría hacerlo en cámara. Quizás ok, una ok. primicia. Me la juego. Ok. ¿Sí? ¿Seguimos? Sigan. Ya, ok. Ok. Ojalá que se vea natural ese Sí, les quería contar algo muy especial. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por tenerme aquí. Estoy extremadamente contento por tener esta oportunidad. Muchísimas gracias por las preguntas que me hiciste, lo pasé increíble. Qué bueno. Y lo que les quería comentar, pucha, sigan apoyando a la cultura coreana, sigan apoyando a todas las personas que les interesa esta cultura. Por favor, escuchen Finally Me. Es un álbum que le puse mucho empeño, muchas ganas, mucha energía y sé que a más de alguno de ustedes les va a gustar. Y lo último, que esto es secreto, no se lo he contado a nadie todavía,
De aquí no sale. Hasta aquí no va a salir. Se viene una segunda parte, se viene un segundo EP. No tiene fecha definitiva todavía, pero se viene un concepto totalmente distinto de lo que he cantado hasta ahora. Así que estén atentos. ¿Y un porque se adelanto viene- de la letra? Una de las canciones tiene un concepto de El Chico Malo, se llama Party Boy. Eso es todo lo que puedo decir. Ya. Entonces hasta aquí llegamos. Así Muchas es. gracias por venir. Wow, muchas gracias. Estamos en My House Café para que vengan a probar las cosas. Muy rico, te lo pedimos en el momento y nos Está sirvieron en el increíble, de momento. verdad que sí. Y muchas gracias, Bruno. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Se logró.